Hola, buenos días. Mi nombre es Victoria Fiorenzi y estamos hoy aquí en este nuevo capítulo de Relaciones Conscientes y hoy en la segunda parte de este hermoso tema que tantas visualizaciones tuvo, que es Tantra. Estamos con Albert Suazo. Hola Albert, buen día desde Chile. ¿Cómo te va? Hola, aquí muy bien, la verdad un poquito con frío, pero bastante bien, muy bien, ¿Está contento de frío? estar aquí compartiendo contigo. Si está frío en Sí, Buenos acá Aires, no me todavía está imagino frío. allá. Sí, una heladera. ¿Cómo? Si está frío en Buenos Aires, no sé lo que debe ser donde estás vos. Y sí, acá está un poco fresquito de que hay sol porque es un día radiante y sin nada de nubes, completamente despejado, pero salís afuera y Se te congela te el agarra el cerebro. frío completo. Bueno, Así buen día que, para todos. Hoy vamos a estar hablando de Tantra en la vida actual. Eh, Escribió mucha gente eh, viendo, de veras, revisando el video de la semana pasada. que bueno, me alegra Sí, mucho. muchas visualizaciones tuvo en el canal de YouTube. De paso les pedimos, si nos quieren seguir en el canal de YouTube Amanecer Reiki, para seguir mirando más episodios de este podcast, los invitamos. Eh, y sabes que algo que surgió, así como de charlar de esta semana, de ida y vuelta después de todo lo que hablamos, es esto de Tantra en la vida actual. ¿Qué es lo que pasa con la nueva modalidad de relaciones, ¿no? Esta modalidad Tinder, Happen, Mm. ¿no? Instagram, relaciones instantáneas, ¿no? A ¿Cómo ver, en contame Tantra un se poco, aplica ¿qué es esto? la idea? Claro, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros decimos, bueno, a ver, me doy cuenta que mis relaciones no funcionan, me doy cuenta que estoy dentro de esta movida cibernética, ¿no? Conociendo gente, pero que son relaciones Ujú. que tic, 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 son instantáneas, ¿no? Y donde no hay como un cuidado del otro, un respeto por el otro, es como, la regla es, vale Bueno, todo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo nos sí, afecta energéticamente? Si nos eso es un afecta. tema bastante interesante, ¿vos sabés? Porque lo he visto mucho. Hay veces mucho se cae en la cosificación, ¿viste? Estas relaciones que no son nada, porque solo es ir, estar con un otro, digamos, tener una relación íntima y desaparecer. O si no, estar un par de días, pero no me interesa realmente como persona, solo es como un interés más Fisiológico. de la situación carnal, digamos. ¿Sí? Mm, mm. Y esto, desde el Tantra, no sé si la palabra es si se juzga, si está bien o si está mal, creo que no estamos haciendo un juicio de valor, ¿no? Pero, ¿cómo nos No, afecta? ¿Nos no es, afecta? ¿Qué pasa con esto? a ver, te voy a contar, nos vamos a meter un poquito en la historia del Tantra, un Dale. segundito así chiquitito, porque en realidad algo de esto en algún momento pasó dentro del Tantra, que Ujú. tiene que ver, y todavía siguió sucediendo, eso estoy hablando de aquí a la semana pasada, digamos, dentro del Tantra. A veces sucede que hay gente que se vuelve, por decir, monje del Tantra, pero no se puede usar esa palabra porque en realidad el Tantra es todo lo contrario de la disciplina, ¿viste? Como en el yoga y todas las otras prácticas que uno tiene. O sea, uno cuando ve la India piensa en una disciplina, porque quiere hacer yoga, quiere hacer alguna meditación, todo va hacia la disciplina, hacia vos tenés que hacer y encajar en esto, y en el Tantra no es así. En el Tantra no existe el sentido de disciplina, sino el sentido de permitirte ser, reconocerte en tus reacciones en la vida cotidiana, donde quiera que estás, o sea que no te aíslas, no vas al un monasterio, y si vas al monasterio es porque realmente necesitas un tiempo de exploración en otro contexto, pero no es que te separas del mundo. Sos parte del mundo, convivís en el mundo y ahí vivís tu espiritualidad. Entonces, en algún tiempo, por mucho tiempo, también ha sucedido que en el Tantra, eh,
han existido monjes, o por decirlo de una forma, o personas que se dedican a hacer una exploración de la sexualidad sin un compromiso real con la otra persona. Entre comillas, compromiso de decir matrimonio o de decir, ¿cómo se dice? Una Pareja relación estable. que le parejas. No, a veces puede suceder que no hay parejas en una práctica tántrica, pero a ver, lo que sí existe es el verdadero compromiso interior con uno. ¿Qué pasa? Eso es una cosa que se desarrolló por un sentido, en algún momento dentro del Tantra, se desarrolló por una forma de autoexploración. De hecho, viste que te comenté de Padma Chambava, Ujú, él se secuestró, por decirlo así, a una de estas monjas que ujú. practicaba el sexo tántrico y tuvieron una vida como amorosa, por decirlo así, diferenciada de la práctica en sí, y lo castigaron porque hizo eso. ¿Pero la De secuestró hecho, por o eso ella lo quería? exilió. Bueno, ¿Fue de mutuo secuestrar me acuerdo? refiero a que se fueron del contexto donde estaban a Entiendo. tener sus experiencias, digamos, por Claro. aparte. Ujú. Sí, Capaz sí, que sí, sí, entiendo. el tipo se enamoró de la chica y bueno, quería tener otra relación, pero en Mm, ese contexto donde no podía. estaban no podían. Ajá. Entonces, entonces, dentro del Tantra no es que está permitido o no permitido, si está bueno o está malo, Mm. una No hay juicio. situación, porque Ujú. no existe el juicio a ese tipo de relaciones. Lo que sí existe es si realmente te está dejando algo o no te aporta. Eso lo reconoces dentro de tu cuerpo. O Claro. sea, porque vos puedes estar con una o con 20 personas y, por ejemplo, si quieres llenar un vacío, capaz que más bien te sientes más vacío interiormente. Claro. Sí, porque en Ujú. realidad ese vacío proviene de no poder conectarte con vos y de no poder, por consiguiente, conectar con el otro. Esto es lo que entiendo. E- Claro. O sea que Exactamente. en realidad es como, en algún momento hablábamos de esta castidad elegida, o de este celibato elegido, ¿no? Que lo hablábamos con Denise allá en los primeros episodios de este Ujú, podcast. Y cuando decíamos ujú, eso es que en realidad es esto que me parece que vos estás diciendo, como que intuitivamente a las dos lo que nos pasó es como volcarnos hacia adentro para sentir una autoexploración que después te permita conectar con el ujú. otro desde otro lugar, ¿no? Creo que fue Exacto. por allí. Ujú. Exactamente. Claro, Entonces, dentro dentro del Tantra no se especifica ningún tipo de relación desde, desde lo formal, digamos. O sea, pero sí la relación que tienes con otra persona, no importa cómo le llames, lo importante es el nivel de profundidad que puede llegar a tener, claro, ¿se entiende? Si, si lo haces, incluso haces las mejores posiciones, estás 5 horas con la persona y todo eso, pero no conectas con el ser humano, entonces tampoco estás haciendo tantas. Eso es muy importante, claro, y también lo porque pienso al revés, ¿no? O sea, yo podría no ujú, tener sexo con alguien y conectar de alma a alma y eso sí es tantra. exactamente, porque estás explorando algo mucho más profundo. A veces a mí me ha pasado muchas veces que yo no me presento diciendo yo hago esta práctica. Nada que ver, yo puedo, en la vida cotidiana casi nadie sabe que Ujú. eh, de muchas cosas que yo manejo en otro nivel, digamos, de Claro, intimidad o sí, de conexión. Pero, sin embargo, con cada persona que yo conecto, establezco un vínculo muy profundo que no se necesita no se necesita llegar a tener sexo para tener una conexión muy profunda con ese otro. tal Y se cual. establece un vínculo muy profundo, eh, y donde hay una situación
de mutuo ¿cómo se dice? Enriquecimiento. Enriquecimiento, sí. Eso, perdón. Porque hay una nutrición desde el interior, con esa energía que va, viene, te hace consciente, te conecta. Mm. No se necesita tampoco el sexo, porque en realidad esa es una forma de explorarse. El tantra no es eso, es lo que hablábamos del entretejido, ¿no? De esa sensación de Sí. ser parte de esa conexión con ese todo. Claro, totalmente. Sí, sí, como que decíamos la otra vez que les voy a dejar por acá el capítulo anterior para quienes no lo vean, no lo vieron y lo puedan retomar, que decíamos esto de que en realidad llegó al occidente la práctica sexual, digamos, del tantra, pero que en realidad es mucho más amplio, ¿no? Yo puedo tener un encuentro tántrico Exactamente. con, bueno, yo creo que terapéuticamente a mí me pasa en el consultorio, de como de Sí. estar ahí presente con ese otro ser humano y ni te tocas, a veces ni te das un beso, ¿no? Y estás como en una distancia y Ujú. sin embargo la conexión es muy profunda, ¿no? Y a mí me pasa también, muchas veces hay una fusión, por ejemplo, yo trabajo cuando estoy en el consultorio, eh, toco a la persona y hay un momento en que se desaparece la diferencia entre uno y el otro y solo hay una especie de integración energética y de conciencia, como que dejas de ser una conciencia individual para ser parte con el otro y desde ahí se opera. Bueno, eso es netamente tan, que también puede suceder en el sexo o en una relación íntima, puede ser en otro tipo de contexto, por ejemplo, ir a la montaña, te conectas con un árbol y hay un momento, desaparece el sentido de individualidad y te vuelves parte. Claro, Uh-huh. sí. Entonces, bueno, eso cuando tú empiezas a hacerlo más consciente, va sucediendo algo muy profundo, esa fusión que entre uno y el otro, como te decía, genera un enriquecimiento interior porque tú te estás descubriendo por medio de conectar con un otro, te puedes sentir y lo que decíamos la otra vez, saborear con mayor delicadeza tu propio interior. Mm, mm. Me preguntaba mientras te escuchaba, ¿qué pasa? Porque, digo, a ver, como yo tenía estas inquietudes y como las tuviste vos y como las tiene Denise o como las tienen otras personas que yo conozco que están haciendo procesos de tantra o de autoexploración, Uh-huh. digo, como a nosotros nos pasó esa necesidad, digo, hay muchas personas que les sucede, digo, y sin embargo la masa crítica, la mayoría de las personas está dentro de estas aplicaciones que mencionábamos al principio, ¿no? Esta modalidad de relación superficial, exclusivamente Uh-huh. corpórea. Uh-huh. ¿Qué es lo que empieza a pasar o qué crees vos que va a suceder cuando todos nosotros entremos? Porque de alguna manera estamos ahí en contacto con esa masa crítica, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona que se relaciona de manera superficial o solamente desde lo fisiológico, como una descarga sexual, ¿no? Entra en contacto Uh-huh. con alguien que tiene conciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Qué se le despierta? Porque digo, debe ser fuerte Se encontrar. desquicia. Claro, porque, ¿cómo? No, hablando en serio, se desquicia, digo. Se desquicia. Sí. No, es en serio y en broma. Porque muchas anécdotas también te podría contar sobre eso. Es como que, imagínate que, a ver, ¿por qué la naturaleza de la mentira? Es porque uno no está profundamente conectado con un otro, ¿viste? Claro. Imagínate que a las 3 de la tarde tú estés tranquilo sentado y empieces a percibir a esa persona con quien tú conectaste profundamente que está preocupada por alguna situación y empiezas a sentir sus estados que está viviendo y obviamente podrías ir, la llamas o te comunicas para saber qué es lo que le pasa. Entonces, bueno,
ahí ya ese sentido de mentir empieza a desaparecer, porque lo que existe es una conexión más allá de la distancia. Claro. ¿Te imaginas vivir con todas las estrategias de manipulación que tenemos, con todas las estrategias de encubrir cosas o de mentir, con todas las estrategias, bueno, todo lo que es nuestra vida actual, y de repente te encuentras en un estado de conexión diferente del habitual, donde puedes percibir a la persona a distancia, donde vas a manifestar estados, y sobre todo te vas a empezar a ver lo que antes, viste que uno no solo es que miente hacia afuera, sino como que se encubre hacia sí mismo. Hay cosas que uno no quiere ver de sí. Tal Y cual. de repente no puedas esconderte ante esas cosas que todos los días te escondes. Por ejemplo, eh, viste una situación común de la vida cotidiana, vas al trabajo y tienes que saludar, o no saludar, vaya, tienes que estar enfrente de un montón de gente y te pasan cosas en el cuerpo, o te sientes incómodo porque una persona te está manipulándote, o sientes que en realidad otra persona te usa como porque estás cumpliendo una labor, pero más allá de eso es ese sentido de utilización que decíamos, y, y cuando en la vida cotidiana cualquiera lo vive y pasa, pasa como si nada el día, ¿no? Porque eso es lo que se tiene que hacer. Y de repente te encuentras que ya no puedes seguir haciendo, porque cuando te sientes utilizada o que estás utilizando a otro, te empieza a dar una revoltura en el estómago que te duele por allá y te empiezas a sentir mal. Qué Bueno, por fuerte. eso te digo que se Qué puede fuerte lo que desquiciar decís. una Claro, persona al porque encontrarse claro, con lo que es habitual, porque en realidad la vida es así, que es un sentido de utilización de todo, bueno, de todo lo que hay, pero ahora con esa conciencia de no poder escondértelo de ti mismo, porque lo vas a registrar en el cuerpo, eso ya es, o sea, es otro estado, es muy diferente, sí, obviamente, de que te van a pasar cosas y despiertan. Por eso el proceso no se hace así acelerado, sino que es un proceso que tiene sus pasos, ¿no? Porque si no, obviamente, cualquiera tiene un despertar interior y después se va a querer pegar un tiro porque no va a poder vivir como vivía unas horas atrás. claro. Y- Entonces, claro, por supuesto, una persona consciente que irrumpe en la vida de una persona que quizás no tiene tanta conciencia, le va a empezar a mostrar partes de sus sombras, de sus cosas no reconocidas, e incluso ya no se va a prestar a esa forma de vínculo, ¿no? Ujú, Porque simplemente su cuerpo exactamente. va a reaccionar de una manera que no es cómoda, es Ujú, dolorosa. exactamente. Bueno, esto es justamente lo que sucede, que Mm, de repente te encontrás con lo que era tu vida antes, ah, y empezás a cuestionarte eh, su naturaleza, porque te das cuenta. Justamente este tema que te decía antes de la cosificación fue uno de los primeros temas que tuve una conversación muy seria sobre eso con una pareja. Cuando empezamos a estar juntos, y bueno, le pasó de que empezó a sentirse diferente, a reconocerse, a profundizar en sí, simplemente por compartir el día a día. No, yo no le dije, no le había dicho nada de todas estas cosas todavía, no, mm, ¿viste? Pero ya habíamos generado el vínculo, la conexión, y ella misma, sin que yo le dijera nada, empezó a sacar sus propias conclusiones, y después lo hablamos. O sea, mm, no fue que la adoctriné, digamos, por no, decirlo así, claro. sino que la propia conciencia te va despertando sensaciones, y uno obviamente te hace reflexionar sobre tu vida, porque te das cuenta de cómo las has estado viviendo.
Sí, y definitivamente desde mi experiencia personal hay cosas que ya no van más, ¿no? Que no podés, Ujú, por más que quieras volver, ya conoces otra manera de ujú. relacionarte, no hay manera de volver para atrás. Eh, Porque se Sí, sí, percibe esa sensación de cosificación en el vínculo, ¿no? exactamente. Y, Mm, por ejemplo, antes que yo no lo entendía, hace muchos años atrás, cuando yo sentía esa cosificación, me mm, ponía violento interiormente. Y yo quería controlar mis estados de enojo, de contradicción, porque ¿cómo puedo, decía para mis adentros, cómo puedo sentirme así simplemente por estar en presencia de tal persona? Hasta que empecé a comprender y reconocer las actitudes que la otra persona estaba sosteniendo tenían que ver con eso. Entonces, cuando empezás a estudiar, a querer sacar o dilucidar eso que te pasa interiormente, porque el cuerpo reacciona, uno quiere controlar esas reacciones, pero no se da cuenta de que tienen por qué. Entonces, yo lo que hice fue eso, es como entrar, profundizar y ver el por qué cuando estaba en esa situación, primero era el enojo y después era el vacío. Era ese enojo incontrolable, ¿viste? mm, No es una, era una situación laboral lo que estaba viviendo. Y sí, cuando estaba enfrente de tales personas me daba un enojo de querer golpearlos así en la cara, mm, mm, pero ellos sin decirme nada están con esa cosa en la cabeza de utilización, como mostraba ciertas capacidades en el trabajo, entonces esas personas querían aprovecharse y utilizarlas en su propio beneficio para conseguir cosas, digamos. Y mm, eso, pero no lo hacían desde el vínculo del compartir, sino desde el utilizar a otro. Entonces, primero me sucedía eso que te digo, el enojo, esa sensación de ¿por qué querer golpear? Y después, cuando salía del trabajo, un vacío muy profundo adentro. claro. Claro, Entonces, sí, es que es obvio, inevitable, cuando entras en conciencia de vos, esto lo empezás a llevar a todo, ¿no? A la alimentación, a la exactamente, forma en la que trabajás, a tus amigos, a tu familia y a la pareja. Es algo más, claro. obviamente, sí. Sí, sí, Ujú. sí. O sea que hacer un proceso de tantra en lo individual aporta bienestar, o sea, la palabra es bienestar, creo que es saludable, ¿no? Es establecer vínculos sanos con otras personas desde la plena conciencia de lo que el cuerpo también te está diciendo, ¿no? O sea, porque el cuerpo te Ujú. está comunicando todo el tiempo. ¿Cómo Obviamente estás? de que también es un proceso, porque no lo sabes todo, capaz que también después, eh, a ver, a lo largo, el proceso se hace a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, no es una cosa que se hace de hoy a ¿Cuánto tiempo mañana. lleva un proceso de tantra con conciencia? ¿En cuánto tiempo una persona, habiendo iniciado un proceso, empieza a tomar profundidad, contacto, lo puede llevar a la práctica? ¿Qué es lo que vos ves en tu experiencia? Como mínimo 5 años, más o menos. Mm, mm. 5 años. Eh, como mínimo. Porque no solo es aprender técnica, no es como cuando vas y, no sé, aprender reflexología o aprender cualquier otra técnica en la que se te ocurra, o estudias una carrera universitaria, lo que sea, que aprendes ciertas, a manipular cosas, esta es otra cosa muy diferente, donde am, todo el proceso se trata de tomar conciencia y la misma conciencia te genera una maduración interna. Entonces la energía tiene que ir añejando, tiene que ir tomando forma, tiene que ir... Y sobre todo, eso es lo que decía antes, la diferencia entre el tantra, por ejemplo, y cualquier otra disciplina es que el tantra tienes que reconocerte en la vida cotidiana y hay veces te sucede
que sientes que no está bien en una relación o de trabajo, de pareja, lo que sea, y ahí te estás autodescubriendo, reconociendo, y esto también, ¿no? Lleva un tiempo de maduración, Qué digamos. interesante esto, porque entonces, a diferencia de otras técnicas meditativas o de otras prácticas espirituales que nos llevan, esto que decías, ¿no? Al aislarse, en este caso no, Ujú. porque el tantra te lleva a vincularte, porque es a través de la experiencia donde nosotros encontramos esos recursos que el otro nos va reflejando y que nosotros vamos profundizando. O sea, es sin duda Exactamente, una práctica para ir a la acción, o por lo menos reflexionar sobre exactamente. lo que otros accionan, ¿no? Claro. Sí, es como para tenerla presente en cualquier momento de la vida, ¿no? Mm. Eh, lo importante es cuando el tantra se vuelve espiritual, que son dos procesos diferentes. Eh, Mm. ¿Cómo es eso? A a ver. ver, cuando se vuelve espiritual es cuando puedes conectar lo sagrado en ti, o sea, tu propia esencia. Mm. ¿Eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, en un acto sexual tántrico, ah, a nivel energético, es cuando pasa eso, te puedes ir encontrando, sientes, vas reconociendo cada parte de ti, vas madurando, conoces a otra persona, empiezas a sentirla por dentro, te fusiona. Hasta ahí es una etapa. Mm. Sí, clarísimo. El siguiente paso es cuando, como te decía, se vuelve espiritual, que quiere decir que tú empiezas a reconocer eso que te hace ser desde lo más profundo de ti. Ujú. Sí, tu Es esencia. como, ¿viste esa sensación de calorcito, de llamita, de que te da una sensación de llenura y a la vez de totalidad que está dentro? Ujú. Cuando tú empiezas a tener hay personas que tienen, en primer lugar, hay personas que tienen un contacto interno más natural, que les sale más fácil que otras. Mm. Eso hay que aclararlo, porque hay gente que le cuesta horrores sentir esa sensación interna de sí, y otra gente, sin haber hecho nada, lo siente. Claro. Entonces, esa es la diferencia entre establecer algo más profundo, algo que es más espiritual, es cuando puedes ah, conectar con profundidad eso que hay allá adentro y, y de hecho hasta puedes desde esa conexión interna muy, equilibrar tu conducta, no sé si decir modificar, porque en realidad no es una modificación, sino es como hacerle caso a ese interior y desde ahí moverse con los otros. Claro, pero es un proceso que deviene de haber salido a la experiencia primero. No sucede en forma inversa. Eso es lo que entiendo. Pasa es lo que te dije, hay personas que tienen una conexión Mm. natural con su Ajá. propio espíritu, entonces vas a ver que hay personas que sucede mucho con las personas que todavía están en tribus, que se manejan más por lo que sienten con una persona que por ese deber ser. Totalmente. ¿Viste? Sí. Eso que no, que está más allá de los valores sociales que te hace Mm. comportarte con las otras personas. Bueno, eso que está ahí, que solo lo descubres cuando te tocas muy adentro. Claro. Ese es cuando Sí. digamos que, ¿te acuerdas que hablábamos que el Tantra busca eso, Sí. comprender esas preguntas existenciales, pero no desde el razonamiento, sino como de Sí. la experiencia directa? Sí. 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 Entonces, hay un momento en que tú te afirmas a eso interior, más que a ese deber ser, por Sí, decirlo sí, así. como romper el convencionalismo, lo que se espera, lo que sería correcto hacer y permitirse fluir con eso que estoy sintiendo, con esa persona, con ese vínculo.
más allá de eso, con eso, no solo con el vínculo, sino con tu propia Con esencia. vos misma o vos mismo. Porque hasta podés, cuando tenés una conciencia de tu propio ser, casi que hasta cierto punto te vas anteponiendo a las experiencias. Es como saber hacia dónde va una experiencia, Ajá. porque no ves la ilusión de la conexión con una persona, sino que ves el desarrollo del vínculo. Qué interesante. Claro. Sí, Ujú. sí, estás viendo un pasito más allá. No estás en la Es, ilusión, sino que estás en la conciencia energética de dónde se desarrolla esa situación. ujú. Ay, es muy Entonces, interesante, Albert, podríamos hablar 3 horas más, ya estamos sobre la hora, pero lo sí, que bueno, quisiera es que le, le- le hagas como un cierre a esto, ¿no? De lo que quieras sí, compartir en con las personas realidad que se están escuchando. siento que nos metimos, en realidad la idea era meternos más en el tema de lo cotidiano y al final estamos hablando de un tema mucho más profundo que es ya la maduración de lo que te lleva el tantra, digámoslo así, Sí. que está bueno, pero bueno, eso ya es como para las personas que han hecho un camino Mm. eh, como más, no sé si avanzado, sino más continuo en la práctica. Bueno, pero si hemos resonado así, Eh, por algo será que la gente que nos tiene que escuchar tendrá que escuchar esto. y capaz que sí, capaz que sea parte también, porque, a ver, si hago una especie de resumen, un poco hablamos acerca de, am, ¿cómo se dice? Lo que sucede ah, que en el Tantra, cuando una persona que tiene de alguna forma una práctica empieza a tener un contacto con otra que no tiene, hablar acerca de cómo esa cosificación en la que vive empieza a desaparecer y se encuentra en otro lugar, Mm. por decirlo así. Entonces, todo su mundo se revoluciona y sin querer y sin que uno lo busque, la tendencia es a ir hacia esa conducta. Eso es algo bien interesante que sucede en el Tantra, porque no es una meta, es un resultado que se va dando día a día. Ujú. Entonces, con respecto a lo que es la vida cotidiana, estamos viviendo en un mundo donde nos encubrimos las relaciones en primer lugar, porque para sostener una relación creemos que tenemos que mentir, capaz que ya no exista la relación, pero nosotros se nos ocurre sostenerla porque sentimos que es la forma de vivir. Entonces empezamos a tener todas esas estrategias, manipulaciones, los juegos que hay, Mm. en vez de aprender a ser verdaderos. Sin querer, básicamente, no podría decir que se resuelven los problemas de la vida practicando tantra, porque no es así. Los Ujú. problemas siempre van a estar porque somos parte del mundo. Y si todas las personas practicaran tantra, tendríamos que verlo primeramente para ver qué sucede y después decir qué va a Ah, pasar. tendríamos otros problemas. Capaz que sí, porque no estamos vendiendo soluciones de vida, lo que No, estamos aprendiendo es a ser consciente de lo que nos pasa en la vida. claro. Si no No, son no es que estoy soluciones de vida. vendiendo, ¿no? Claro, es ¿Ah? excelente, que creo que es excelente esto que decís. No es una solución de vida, es seamos conscientes de lo que nos pasa, de lo que sentimos y actuemos en función de esa, ¿no? De esa conexión con esa esencia, que es muy distinto a decir Exactamente, que practicar tantra te va a resolver la vida, ¿no? Si no, ya la tendríamos resuelta. exactamente. Obviamente. Nada más No, lejos. pero es eso. Capaz que no te resuelve la vida, pero te hace vivirla desde otro lugar Claro. y vas aprendiendo en este camino. Es Mm. como decir que cada experiencia va a empezar a tener más sentido, ¿no? Mm. Es como decir, eh, vivimos en un sinsentido porque justamente tenemos todo este modelo que nos estaba hablando, que es lo que se maneja hoy en día en, en cualquier relación, no solo en las de pareja o
no en cualquier relación está todo eso, y lo que estamos hablando es que, bueno, puedes aprender sobre eso, ser consciente de ti y aprender a superar esas barreras de lo formal para descubrir realmente con mayor profundidad un poco la vida, ¿no? Eso Sin sería duda un poco el el resumen. desafío es ese, ¿Sí? ¿no? Y creo que el desafío para la vida actual es trascender lo que nos dijeron que teníamos que hacer para poder encontrarnos con nosotros mismos y poder en función de eso tomar decisiones con más conciencia, ¿no? Basadas en Exactamente. eso y no en el deber ser. Alberto, un placer, ya te digo, hablaríamos 3 horas más. Muchas gracias por tu tiempo, por tu energía y nos estaremos viendo en un próximo encuentro, capaz podemos organizar. Dale, la verdad que muy agradecido por la invitación, por el compartir, porque la verdad que es muy agradable estar charlando contigo y bueno, aquí estaremos para si en otro momento quieres seguir Claro. profundizando sobre el tema. Lo pueden seguir Y a un Albert saludo. a través de Ujú. que hace los jueves, hace unas meditaciones muy interesantes a través de Instagram, en Camino de Retorno 77, ¿verdad? Si no Sí. estoy equivocada, a través Ujú. de Instagram. Gracias, Alberto, un beso grande. Igualmente, mucho gusto y hasta pronto entonces.